Pues nos conectamos a la liga equivocada o no pudieron estar ahorita de 9 a 11 o estuvieron de 7 a 11, de 7 a 9 y tuvimos este malentendido, ¿no? Nuevamente les pido una disculpa, no volverá a pasar esto. Ojalá que también tengamos comunicación directa vía WhatsApp con la jefa o cualquiera de ustedes tiene mi contacto para pues nada más actualizarnos en la decisión que se tomó y hasta donde tengo entendido, desde 9 a 11 nos estaremos viendo los lunes para estadística y de 11 a 12 para costos con el material que estará ahí en la plataforma de Classroom para poder avanzar en el contenido. Este, entonces, déjenme abrir la presentación. ¿Cómo les fue con la lectura? Quedó pendiente ahí nada más darle la lectura a la presentación del siguiente tema. ¿Pudieron encontrar el recurso de la unidad 1? ¿Sí? ¿Cómo les fue, jóvenes? Bueno, en este caso veo que la mayoría, no sé, aquí está Johan. Coméntenme, ¿cómo les fue con la lectura de la presentación? ¿Pudieron hacerla? Bueno, esta fue la que ya habíamos visto la sesión pasada. Entonces, la idea era abordar sobre medición y escalas de medición, el tema 1.3. ¿Qué me pueden comentar, jóvenes, señoritas? Sí, primero vamos a aclarar si pudieron hacer la lectura, aunque sea, o faltó también claridad en este punto de avanzarle en la lectura. Hola, ¿están conmigo? Bueno, Alejandra, Johan, María, Analí, Mayra, Nancy, ¿o quisieran comentar algo antes de empezar con la sesión? Yo, profe, la verdad olvidé esa parte que había dicho de leer el siguiente capítulo, del siguiente tema. Yo leí el 1.1 y el 1.2, pero no leí ese. Ok, bueno, al menos ahí está ya la retroalimentación de Nancy. Para no darle tanta vuelta, empecemos. Vamos a ver primer subtema de escalas de medición y escalas de medición. Pues vamos a identificar que tenemos 4 tipos de escalas. ¿Sí? Al menos sí recuerdo haberles comentado que eran 4. De estas 4, las características es que conforme vayamos avanzando en esas escalas de medición, cada una es una escala más compleja que la anterior. Entonces, la escala más elemental es la escala nominal. Después, la escala ordinal tiene una complejidad mayor. Le sigue la escala de intervalo y la escala de razón. Particularmente podemos trabajar con escala nominal para ciertas características muy elementales. Y me gustaría que me ayudaran ustedes a leerlo y ahorita lo comentamos. ¿Qué te parece, Alejandra, si empezamos contigo? Por favor, abriendo tu micrófono. Si estás en tu celular, rota tu celular para que puedas ver la pantalla lo más amplio posible. A ver, vamos a ver. Sí, claro, buenos días. Buen día. Escala nominal, escala de medición de una variante cuando los datos son etiquetas o nombres que se emplean para identificar un atributo de un elemento. Ujú. Los datos nominales pueden ser no numéricos o numéricos. Ok, ahí está el texto. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? ¿Cómo es la característica de una escala nominal? ¿Qué podemos comentar? ¿Nos queda claro la característica de lo que es la escala nominal? ¿Qué ejemplos podrían darme? A ver. Escala de medición de una variable.
Es decir, si vamos a aplicar un experimento, acordamos que las variables, ¿sí? Esto lo vimos el tema pasado, es esa característica, atributo, eh, atribución que nosotros vamos a identificar de un elemento. En este caso, pues el sexo puede ser una escala nominal. ¿Por qué? Porque el sexo lo podemos etiquetar. Fíjense que usa aquí la palabra cuando los datos son etiquetas o nombres. Aquí está la característica. Etiquetas o nombres para identificar ese atributo. Es decir, estos datos nominales pueden ser texto, es decir, no numérico, o números. En los formularios podemos rellenar una bolita que diga masculino, femenino, hombre, mujer, pero también al hacer alusión a ese hombre, mujer, puede ser un 1 o un 2, un 0 o un 1. Al final de cuentas, el tipo, esta escala de medición, lo único que mide es cuál es la elección de ese atributo. Color de cabello, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de ejemplo tendríamos con escala nominal? ¿Qué opinan? ¿O en dónde aplicaría este ejemplo de escala nominal? ¿No se podría también la edad? Ok. ¿Por qué la edad crees tú que sería escala nominal? ¿Qué características de esta definición aplica para la escala nominal? Pues cada persona tiene diferente edad, entonces sí podría ser como una escala. Sí podría pues identificarse, ¿no? Ok. ¿Cumple con los criterios de que etiquetamos esa característica? Sí. ¿Cumple la otra característica que viene aquí que puede ser numérico o no numérico? Sí, en este caso la edad es numérico también. Pero curiosamente la edad tiene otra atribución que no tiene la escala nominal. Por eso el orden de que en primer lugar analizamos escala nominal, puesto que es la escala más elemental. A final de cuentas, etiqueta, no implica un orden. Y la edad, el ejemplo que me estás dando, Alejandra, la edad implica un orden. ¿Sí? El orden es que mientras más grande sea esta variable de la edad, pues asumimos que es más maduro, más viejo o más joven, más infantil es la persona, ¿no? Entonces la edad implica, aparte de que estamos etiquetando, pero en este caso con números, no tanto con letras, etiquetamos y damos ese sentido de orden. Y esa es la siguiente escala. Escala nominal entonces es etiquetado, ¿vale? Eh, Veamos la escala ordinal. A ver, Johan, creencias, mira, Linet, ok, regresamos a otro ejemplo de escala nominal, son las creencias religiosas. Si yo digo que soy católico, musulmán, etcétera, no implica un orden, pero sí me da esa función de que etiqueto que esta persona tiene una creencia religiosa. Este tipo de dato personal, que inclusive la ley de datos personales estipula que debe de estar protegida sobre este tercero que almacena la información, no la debe de estar divulgando. Pero a final de cuentas es un ejemplo de cómo la creencia religiosa es una escala nominal. ¿Sí? No importa que Linet sea católica, que yo sea musulmán, que Alejandra sea budista, no tiene este sentido de orden. Simplemente estoy etiquetando que la persona uno es católica, que la persona 2 es musulmán, que la persona 3 es budista, y se acabó. Es una creencia, no implica un orden. En cambio, Alejandra, con la edad, ahora sí, si me gustas ayudar, Johan, ¿qué dice la escala ordinal? Que es la segunda tipo de escala de medición que implica más complejidad que la nominal. La ordinal. ¿Estás con nosotros, Johan? Sí, Adelante. dice, escala de medición de una variable cuando los datos presentan las propiedades de los datos nominales y el orden o jerarquía de los datos tiene sentido. Los datos ordinales pueden ser no numéricos o numéricos. ¿Ok? Lo mismo que aplica para los datos nominales, ¿sí? Por definición, lo que es un dato nominal también implícitamente es un dato, una escala ordinal. Sin embargo, el valor agregado o lo que hace más compleja a esta escala es el orden. Y fíjense que el tipo, cómo está la nomenclatura de las escalas, pues tiene sentido, ¿no? Escala nominal tiene que ver con nombre.
Escala ordinal, pues tiene que ver con orden. Pero recuerden eso, que va a conservar las atribuciones de escala anterior. En este caso, entonces, le damos un sentido de jerarquía a estos datos. Como la edad, como decía Alejandra, pues tiene este sentido. Yo tengo 36 años, por lo tanto, si Alejandra tiene 19, en el orden de jerarquía de edad, pues yo soy más viejo, ¿sí? O bueno, vamos a ponerlo así, soy más adulto. Alejandra es joven, ¿vale? Entonces, la diferencia es esto, el orden. ¿Qué otro ejemplo de escala ordinal podríamos tener? ¿Qué se les ocurre? Ahora que el año pasado que pasaron a las casas a hacer el censo, de esas preguntas, ¿cuáles eran de este tipo? Linet en el chat dice los rangos opuestos de un organigrama. A ver, Linet, ayúdanos, oriéntanos este ejemplo. ¿Por qué sería ordinal? ¿Puedes abrir tu micrófono o tienes algún detalle con el audio? Ok, van siempre en orden. Mm, no cacho la idea, o sea, vamos a imaginar que vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Eh, ¿Cuál sería la variable? Ah, ok, no hay problema, Linet, ni hablar, la tecnología luego nos falla. Mi recomendación, micrófono de Steren, menos de 200 pesos y al parecer funciona muy bien. Regresando al ejemplo, ¿cuál sería la pregunta para esta variable? Porque identifico que puede ser jefe, gerente, jefe de área, subjefe, cocinero, mesero, etcétera, ¿no? Ese sería como que el puesto, y ese puesto corresponde a un nivel jerárquico en el organigrama. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, a final de cuentas sigue siendo texto. Sí, o sea, no, entiendo que el gerente tenga mayor jerarquía, pero cuando hablamos de la escala de medición, ¿en dónde está ese orden? Como decir, 0 años es un bebé recién nacido, 6 años un niño de primaria. Le vamos dando ese sentido. Quiero imaginar que la referencia será tal vez para el tabulador para el ingreso de cada rol, de cada persona que tenga un puesto. En ese sentido, entonces ese texto se le atribuye que tiene ciertas características de responsabilidades y obligaciones, y eso implica que también tenga un ingreso mensual por ese rol que tiene, ¿no? En ese aspecto, entonces, el rango o el puesto de trabajo de un personal, pues también le asumimos que tiene este orden, este sentido de orden. Va a ganar más billete el gerente, tiene más responsabilidades en el manual de organización el gerente. La persona, el encargado del rol de mesero tal vez ganará menos, pero implica que tiene menos obligaciones y menos responsabilidades. Bajo ese sentido, entonces el ejemplo que menciona Linet implica que es una escala ordinal, ¿sí? No porque alfabéticamente esté primero afanador y que después esté gerente, implica que el afanador tenga mayor o menor responsabilidades. Ya el orden uno le da esa jerarquía. Gerente es un puesto de primer nivel, vamos a imaginar. Afanador es un puesto de tercer, cuarto, quinto nivel, ¿no? Por lo que les comento, no por denigrar a la persona que tenga el rol, sino por las cuestiones de responsabilidades e ingresos que tenga. Ahí es donde aplicamos el concepto de que la escala ordinal se aplica cuando se pregunta el rango o el puesto en un organigrama. ¿Hasta aquí tiene sentido esta escala de medición ordinal? ¿Algún otro ejemplo que quieran comentar?
Ok, es cierto. Tanto en cuestión socioeconómica como en cuestiones tecnológicas de habitación vehicular, asignamos o solemos asignar letras para categorizar y darle ese sentido de orden. ¿Vale? Entonces, tal vez las personas que tengan un ingreso alto se les puede asignar la letra A, medio alto, pues la letra B, medio la C y así sucesivamente, ¿no? En vehículos, los vehículos que son de categoría A, muy probablemente sean los vehículos más costosos, que son más con más espacio, que tengan mejor motor, mejores prestaciones. Los de la clasificación B, pues sea una clasificación de vehículos menos costoso, pero con menos prestaciones y así sucesivamente. Algunas escalas, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, evalúan su ámbito académico en el modelo educativo americano, está regido por letras, ¿sí? Entonces, pues bajo este sentido, puede ser número o no numérico. Y aquí las letras, entonces se le asigna ese sentido de orden. La letra A, o bueno, creo que es A más, es el que tiene una excelencia en su desempeño académico. La letra B, la letra C implica que no está cumpliendo con los estándares, pero que hasta cierto punto ha logrado pasar la asignatura, ¿no? Y ya la letra D, me parece que ya estamos hablando de una reprobación. Entonces, este sentido de que son letras y que el sentido de la letra A implica el mayor orden y que la letra D el menor orden, pues bueno, eso es otro ejemplo de escala ordinal. Uh-huh. Pasemos a la siguiente. Verifiquemos que conforme vayamos avanzando en las escalas, implica más complejidad. ¿Qué dice la escala de intervalo? Johan Linet. Ah, bueno, el micrófono. Analí, por favor, ayúdanos. Escala de medición de una variable cuando los datos presentan las propiedades de los datos ordinales y los intervalos entre valores se expresan en términos de una unidad o medida fija. Los datos de intervalo siempre son numéricos. ¿Ok? Ejemplo de escala de intervalo o intervalo. Creo que se puede pronunciar de ambas formas, ¿sí? Si fuera intervalo, tendría que tener el acento en la E, por ser palabra esdrújula, pero como no tiene acento y termina en vocal, asumimos que este tipo de palabra es grave, ¿sí? Porque su sílaba tónica es la penúltima. Pero bueno, no entremos en detalle, no estamos en gramática, lectura y redacción. Ejemplos, ¿qué opinan? Coeficiente intelectual. Ok, Linet acá en el chat está poniendo que el coeficiente intelectual es una escala de intervalo. Ok, ¿por qué? Porque implica entonces que de 1 a 2, de 2 a 3, está esta unidad fija. Esta es la característica que hace diferente una escala de intervalo a una ordinal. La unidad de medida fija, ¿vale? La altura sería otro ejemplo de intervalo. Si una persona mide 1 metro, que es tal vez un niño, ¿no? Un preadolescente, a uno que mide 2 metros, un basquetbolista profesional, de 0 a 1 está la unidad de medida que es 1 metro, el estándar internacional de medida. Y de 1 a 2 existe otro metro. Y de 2 a 3 existe otro metro. Pero vaya, no aplica para cuestiones tal vez de altura, de medición de nuestras alturas, ¿no? Pero ahí es donde aplica. La altura es una medida de intervalo. ¿Sí? De 1 centímetro a 2, de 1 a 10, de 10 a 20, existe esa unidad fija. ¿Sí? X número de centímetros, X número de metros. ¿Dónde más existe una escala de medición de intervalo? El coeficiente intelectual es cierto, ¿sí? De 10 a 10, de 110 a 120, de 210 a 220, son 10 unidades fijas. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo podríamos meter aquí en escala de intervalo?
Otra característica, mira, que los datos son numéricos, ¿sí? Aquí ya no hay letras, ya no hay texto, digo, pues ya no hay ejemplo de datos no numéricos, siempre son numéricos. Por esta característica que tenemos, implica que hay una medida fija, que hay una medida que implica que esta diferencia de entre un punto y otro punto será la misma y se respeta para otra diferencia de similitud de peso, ¿no? Las calificaciones, pero acá en México, ¿sí? En Estados Unidos aplica la escala de ordinal porque son letras, pero acá en México nosotros tenemos una escala que va de 0 a 10, de 0 a 100. Entonces el chico que tiene 80 tendrá 10 unidades más frente al chico que tenga 90 y 10 unidades menos frente al chico que tenga 70. ¿Sale? Entonces, ese puntaje de 0 a 100, esa unidad de 1, 2, 3, 4, es donde se abstrae este concepto de que es una escala de intervalo. El chico que tenga 70, pues acredita la materia. El chico que tenga 80 tiene 10 puntos más sobre el mínimo para acreditar la materia. El que tenga 100, pues tiene 30 puntos más. Esos 10, 20, 30 puntos de diferencia hacen referencia a una unidad de medida fija. Son numéricos y a final de cuentas conservan los aspectos de los datos ordinales. ¿Sí? Implica un orden. 100 es el chico de excelencia. 90 tiene 10 puntos menos, es un chico que no alcanzó la excelencia porque le faltaron algunos desempeños que demostrar. O 70 será el chico que esté más alejado de la excelencia, pero ya tiene 3 niveles más abajo de eficiencia académica. Eso refleja que el estudiante o fue algo irresponsable o no entendió algunos temas o simplemente no presentó algunos trabajos. Eso implica que estos intervalos de 70, 80, de 80, 90, 90, 100 son diferencias de una unidad fija. Y por eso este tipo de escala de medición se llama de intervalo. En el chat dice, algunas pruebas psicológicas también miden la ansiedad. Ajá, ajá, ok. ¿Cuáles son el rango del test de Beck? ¿Podrías ahí redactarlo rápidamente, Linet? Para entender que lo más seguro es que sí sea un tipo de intervalo. Me imagino que miden una escala tal vez mira, ahí está, va de 0 a 7, ¿vale? Ok, pero aquí viene una característica, fíjate, Linet, lo vamos a dejar aquí entre paréntesis, ¿eh? Ahorita continuamos con este ejemplo del test de Beck. Vayamos a la última escala de razón, para entender si el test de Beck es de intervalo o de razón. A ver, íbamos con Analí, ya pasaste, ¿verdad? A ver, Mayra, Angélica. Sí, dice escala de razón. Escala de medición de una variable cuando los datos presentan todas las propiedades de los datos de intervalo y la razón entre dos valores tienen sentido. Los datos de razón siempre son numéricos. Ok, y aquí a este texto le faltó, estoy viendo que me falta actualizar esta presentación, el 0 tiene el sentido de la no existencia de esta característica. ¿Sí? Aquí le falta esa leyenda. El 0 implica que no tiene esa característica, que es nulo. Entonces regresemos al ejemplo del INET. La escala dice que va de 0 a 7, en ese rango como mínimo, ¿no? Me imagino que puede ir de 0 a 10, de 0 a 20, qué sé yo, ¿no? Pero el 0, ¿qué significará, Linet? ¿Qué atribución tiene un 0 y qué atribución tiene un 7? ¿Podrías explicarnos? Porque acá abajo ya pones el texto, de 8 a 15 es leve, de 16 a 25 es moderado, de 26 a 63 es grave. Ok, o sea, mientras más grande sea el índice en el test de Beck, tiene mayor ansiedad. Ok, entonces este ejemplo hace alusión a una escala de intervalo.
¿sí? Porque el cero no representa la nulidad o la existencia nula, o bueno, creo que sí, ¿eh? Entonces, así ya como ahorita lo estoy explicando, me parece que va a ser de razón por esta característica, ¿no? Porque el cero representa que no tiene, en este caso, la ansiedad. Entonces, si presenta un índice de cero, implica que esa persona no es ansiosa. Pero si presenta un índice de 7, de 25, de 63, se va incrementando esa ansiedad de la persona. Pero entonces, mientras más cerca del cero esté, sigue presentando estas escalas o estos saltos de 0 a 1, de 1 a 2, o de 8 a 15, 16 a 25, tiene una unidad fija que va, de saltos, ¿sí? Y aparte de ese orden, de donde 0 es menos y el mayor número es más, el sentido es de que si presenta un 0, no presenta la ansiedad, ¿sí? El texto aquí que les digo que les falta, estaría complementando lo que les digo. Vayamos al libro, miren en estadística. ¿Ya pudieron echarle una ojeada aquí al libro del capítulo 1? Digo, si aquí me está abriendo, asumo que a ustedes también les puede abrir este, este libro, ¿no? Estaríamos prácticamente aquí en la página 7, y mira, aquí escala de razón. Vamos a leer más a detalle, porque la presentación es como un extracto de lo que viene acá en el libro. Entonces, si te queda duda en la presentación, échate el clavado al libro y te darás cuenta que va a tener más explicación. Escala de razón. Los datos tienen todas las propiedades de intervalo y la proporción entre dos valores tiene significado. Las variables como distancia, altura, peso, tiempo usan escala de razón en la medición. Esta escala requiere que se tenga el valor 0 para indicar que este punto no existe en la variable. ¿Vale? Entonces, la característica aquí con el ejemplo que dabas, Linet, es que si el 0 no existe la ansiedad, esto es una escala de razón más que una escala de intervalo. ¿Vale? Entonces, aquí podemos diferir en altura, pero de las personas, porque una persona no puede medir 0 metros. ¿Estamos de acuerdo? Una persona no puede medir 0 kilogramos de peso. Entonces, la distancia, la altura, el peso para ciertos ejemplos. ¿Sí queda claro eso? Si hacemos, hace rato creo que comentábamos la altura de una persona, la altura sería una escala de intervalo en las personas. Pero, por ejemplo, tal vez si hacemos alusión a un marco, a una hoja que probablemente tenga ancho y profundidad, pero no tenga altura, entonces, pues ahí está la aplicación de la escala de razón. El tiempo es escala de razón porque podemos asumir que cuando es 0 segundos es de que no ha pasado ningún instante. Si pasamos 10 segundos o 20 o 30 o 60, ya tiene este sentido que tiene significado entre un valor y otro. Medio segundo, medio minuto, un minuto, haciendo alusión a los 30 segundos o a los 60 segundos. 0 segundos, no ha arrancado el cronómetro. 30 segundos ya implica que ese significado es medio minuto. 60, 120 segundos. Y esa unidad fija de que cada segundo lo vas sumando, te dan minutos, te dan horas, eso implica que sea una escala de razón porque el 0 indica que no ha pasado nada todavía. El valor 0, entonces, acá hay un ejemplo. Considera el costo de un automóvil. El valor 0 para el costo indica que el automóvil no cuesta, es decir, que es gratis. ¿Sí? Identificamos este concepto del valor 0. Si no aplica el 0 en la escala de medición, entonces es una escala de intervalo. Pero si el 0 representa que no existe esa atribución, que es gratis, en este caso hablando de costos, implica que es una escala de razón. Linet en el chat le está poniendo, el 0 representa no ansiedad en absoluto, según recuerdo. Es correcto, Linet, ya lo comentamos. Quiere decir que la escala entonces de Beck, el test de Beck no es una escala de intervalo, es una escala de razón. Hasta aquí, jóvenes, señoritas, mejor dicho al revés, señoritas, joven, ¿algún comentario? Esas serían las 4 escalas de medición.
A ver, levantando la mano los que entendieron y que no tengan dudas, ahorita que es un grupo pequeño, al menos para tener interacción con ustedes. Ok, Linet, ¿queda claro? Muy bien. Johan, ¿quedó claro? Ok. Mayra, estoy diciendo que si quedó claro las 4 escalas, ¿eh? Si alguna de ellas tienes una duda, pues coméntalo y aquí ahorita lo tratamos de aclarar. Parece que hasta el momento no hay comentarios, no hay dudas. Vayamos con el siguiente subtema entonces. Quiere decir que cuando nosotros empecemos a construir nuestro ensayo de un instrumento para una encuesta, implica, miren, Jorge está con nosotros, ¿verdad? Ah, qué caray, no tenía mi Classroom abierto, pero aquí, mira, Patricia justamente pasó la liga correcta. Hace rato creo que vi aquí a Patti, ya se nos fue. Bueno, les comentaba entonces que... Sí, por favor. Aquí vamos por acá, ¿no? Escalas de razón. Que cuando nosotros construimos entonces nuestras encuestas, tenemos que tener este sentido de que cada pregunta que hacemos va a representar una escala de medición, porque estadísticamente las escalas de medición se pueden representar gráficamente de diferente forma, las podemos interpretar de diferente forma. De ahí la naturaleza de que cada variable en esa encuesta pues tendrá que tener un sentido, una escala. Aparte de ello, tenemos otro tipo de clasificación de cómo medimos. En este caso, la clasificación de los datos propiamente pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa. Algo ya habíamos comentado la sesión pasada. Alejandra, tienes la mano levantada. Adelante. ¿Algún comentario, Ale? ¿O fue de hace rato? Sí, fue de hace rato, sí. Ah, ok, bueno, ya la bajé. Entonces, continuamos. Les comentaba entonces que por el tipo de dato, nosotros podemos clasificar en dos grandes familias, los cualitativos y los cuantitativos. Entonces, una variable cualitativa, pues es una variable que hace alusión al tipo de dato cualitativo. ¿Sí? Variable cualitativa, pues es un dato cualitativo. ¿Qué es un dato cualitativo? A ver, íbamos con Nancy. Adelante, Nancy. Si es posible abrir el micrófono, por favor. Sí, profe. Adelante. Cualitativo sería como de características, ¿no? Algo que... Sí, si gustas leerlo y ahorita lo analizamos. Etiquetas o nombres utilizados para identificar un atributo de cada elemento. Los datos cualitativos usan las escalas de medición nominal y ordinal, pueden ser no numéricos o numéricos. ¿Ok? ¿Qué implica este texto, esta definición? Sí, siempre decimos, el dato cualitativo mide la calidad de esa característica, de ese atributo. Pero entonces ya hasta este punto sabemos que las escalas de medición que miden un dato cualitativo es nominal o puede ser ordinal, ¿sí? Esto implica que pueden ser números o letras. ¿Por qué? Porque estoy etiquetando lo cualitativo. Si estoy etiquetando, por ejemplo, el nivel de madurez, ¿sí? Niño, adolescente, joven, bueno, preadolescente, adolescente, joven, adulto, adulto maduro y ya ¿cómo se llama el último? Vejez, creo que tiene otra característica, otro nombre. Pero bueno, son etiquetas, pero a final de cuentas llevan orden. Eso es una escala ordinal, ¿sí? Entonces, me sigue midiendo la calidad o esta cualidad de la persona. Permítanme poquito. Hay una disculpa, tengo una pequeña alergia. Y a veces quiero estornudar y se me va el estornudo.
Bueno, espero no aturdirlos si se me va el estornudo y no alcanzo a silenciar el micrófono, pero estén prevenidos, por favor. Ok, entonces, ejemplo de dato cualitativo, jóvenes. ¿Dónde más presentamos este tipo de datos cualitativos? ¿Qué se les puede venir a la mente? Jóvenes, señoritas. Ejemplo de dato cualitativo, ¿qué opinan? Si fuera una persona, ¿cuáles son los datos cualitativos de la persona? Color de test. Mira, Johan ahí está poniendo exactamente color de piel. Color de test también. La altura. ¿Qué opinan de la altura? ¿Será cualitativo o cuantitativo? A ver, Johan. También puede ser como la del color de pelo, ¿no? Sí, el color de pelo, a final de cuentas es una etiqueta. O le podemos poner número. 0 representa negro, 2 representa castaño, 3 castaño claro, 4 y así, ¿no? Hacemos nuestra tablita de equivalencia, pero sigue siendo un etiquetado. No es más persona aquella que sea de color negro su cabello o que sea color rubio, ¿sale? No es más persona el que tenga una piel blanca a una morena. En la realidad, bueno, luego pasan cosas extrañas, ¿no? Pero ante la ley todos somos iguales, ¿no? Son etiquetados, etiquetamos el atributo nada más. Pero la altura, a ver, regresemos con Johan, la altura de entrada, como dice Linet, es un dato cuantitativo. Y al ser cuantitativo, implica que ya no es nominal ni ordinal. Cuando hablamos de datos cuantitativos estamos hablando de datos de razón o de intervalo. A ver, Johan, ¿me ayudas a leer lo que está ahí, por favor? Datos cuantitativos. Johan, ¿estás con nosotros? Profe, Johan ha tenido problemas todos estos días con lo de su micrófono. Ok, bueno. Bueno, Alejandra, a ver, ya que pudiste compartirnos, ¿qué dice ahí datos cuantitativos? Datos cuantitativos, valores numéricos que indican cuánto o cuántos de algo. Los datos cuantitativos se obtienen mediante la escala de intervalo o de razón. Ok, ¿por qué la altura no es cualitativo? Johan puso que era cualitativo, probablemente por ahí tuvo un error de texto, de interpretación, mejor dicho, pero no es un dato cualitativo porque no solamente me etiqueta, la altura implica una razón, ¿sí? Implica pues ese sentido de que 5 centímetros es menos que 10 centímetros. Ese sentido de orden no lo presenta solamente la ordinal. O sea, el sentido de orden lo presenta la ordinal, pero aparte de tener ese sentido de orden, estamos midiendo con números, ¿vale? Y aparte de medir con números,
implica que el cero es que no tiene altura. Entonces, acordamos que la altura de objetos puede ser o es de razón. ¿Sí? La altura en personas no es tanto que sea de razón o de intervalo, sino que tiene este sentido de que mientras más alta sea la persona, tendrá más altura, tendrá más centímetros, más metros. Entonces, el tipo de dato cuantitativo, digo, la altura es un tipo de dato cuantitativo, no cualitativo. El Linet comenta porque no ofrece una cualidad, sino un dato duro. Es otra razón. Característica de los datos, perdón, las escalas de medición nominal y ordinal es que pueden ser numéricos o no numéricos. En cambio, la altura forzosamente tiene que ser representada con un valor y una unidad de medida. Pues en este caso pueden ser centímetros, pueden ser metros, y dependiendo la escala en que estemos midiendo, si son centímetros o metros, ese número, esa cifra exacta o dato duro, como lo dice el INET, implica que pueda cambiar, ¿no? Pero a final de cuentas son equivalencias. Comenta que la altura es algo exacto, y bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Dependiendo la escala de medición, si son metros, pulgadas, centímetros, pies, qué sé yo, ¿no? Bien, hasta este punto entendemos la diferencia entre cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Maestro, Dígame, ¿y el peso quedaría en cuantitativo? sí, también, porque el peso corresponde a una escala de razón. Una escala de razón implica que el cero significa que no pesa nada, que 100 gramos, que un kilo, tiene una razón de que mientras más cantidad tenga ese peso, tiene el sentido de que es más pesado. Si tiene menos, implica que es menos pesado. Ese sentido de orden es propio de una escala ordinal. Sin embargo, entre 100 gramos y 200 gramos, esa unidad fija de medida que es un gramo, ya no la hace ordinal, lo cambia al tipo de dato de intervalo o de razón. El decir 0 gramos implica que no tiene peso, por lo tanto no es escala de intervalo, es escala de razón. Y un dato cuantitativo, al ser un dato exacto, al darte ese sentido de que mide o pesa tantos gramos, tantos kilogramos, a ese tipo de datos se le llama cuantitativo. Estamos cuantificando cuánto pesa en gramos, cuánto pesa en kilogramos. Es cierto, el sentido de decir es pesado o ligero, ese tipo de dato pesado o ligero, eso es ordinal o nominal. ¿Qué opinan ustedes? El peso en sí sabemos que es cuantitativo y es una escala de razón, pero cuando yo digo que el objeto es pesado o ligero, ¿dónde lo pondrían ustedes? ¿Sí queda clara la pregunta que estoy haciendo? Sería en quali, ¿no? No en cuanti. Ajá, porque ahí ya no estoy midiendo con exactitud, pesa tantos gramos, tantos kilos, no estoy midiendo cuántos kilogramos, estoy etiquetando si es pesado o ligero, ¿sí? Entonces sería ya un dato cualitativo. Ese sentido de preguntar, ¿es pesado o ligero? Eso es un tipo de dato cualitativo. ¿Cuántos kilos pesa? Ya eso es cuantitativo. Entonces, pero aquí la pregunta sería, ¿será eh, ordinal o nominal? Ajá, Linet en el chat pone que es subjetivo, pero a final de cuentas estoy etiquetando. Y como estoy etiquetando si es pesado o ligero, entonces eso no es cuantitativo, no estoy diciendo cuánto pesa, simplemente lo estoy catalogando como que es pesado o ligero. La pregunta ¿es ordinal o nominal? ¿Qué deciden ustedes? El ejemplo entonces, de decir si es pesado o ligero,
es un tipo de dato cualitativo. Identifico ese atributo. La pregunta es, ¿nominal o puede ser ordinal? Digo, para tratar de asimilar estos dos conceptos, ¿no? Para ver si entendemos. Venga, jóvenes. ¿Qué opinas? El decir pesado o ligero debería de ser ordinal, porque tiene este sentido de que si digo pesado, implica que probablemente sea más voluminoso, implique que en una tarima deba de tener ciertas características. Si se dice que es ligero, entonces tiene este sentido de que puede ser almacenado en un sobre, en una canastilla, sin necesidad de tener pues mayor complejidad para moverlo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ese sentido de orden, es un tipo de dato ordinal, pero tiene esta escala de medición ordinal. Dice Linet, ordinal porque se le puede entender que vaya ligero o pesado. Es lo que estoy comentando, como el bueno o pésimo, ¿sí? A final de cuentas, esa es otra. Eh, en el sentido de servicio, ¿qué tan bueno fue el servicio de tal platillo, ¿no? En tal restaurante? Y ya ponen ahí del 1 al 5, donde 5 es excelente y 1 es pésimo, ¿no? Les ha tocado este tipo de encuestas y ya pone uno 5, 3, 2 en los diferentes aspectos. Limpieza, rapidez, sabor, ¿qué más? Infraestructura y qué sé yo, ¿no? Y ya en nosotros medimos del 1 al 5. La pregunta es, ¿este tipo de escala de medición qué será? ¿Nominal, ordinal, de intervalo o de razón? ¿Qué opinan? A ver, en el chat pónganme, déjenme poner la pregunta. ¿Qué tipo de escala es? Digo, para separar en el chat y a partir de aquí empezar a verificar sus respuestas. ¿Qué opinan? Ponme en el chat cuál es la respuesta a esta inquietud que les estoy diciendo. En esas encuestas en donde el restaurante les pide medir el servicio, la calidez del servicio, de la atención, el tiempo, y le pone donde 5 es excelente y 1 es pésimo, ese tipo de escala de medición, ¿cuál es? ¿Nominal, ordinal, de intervalo o de razón? Fíjate que dice del 1 al 5. Ahí estamos viendo números. ¿Qué escala escogerías tú? A ver, Alejandra, Mayra, Silvia, Nancy, Analí, Johan, Linet, en el chat pónganme, ¿ustedes qué elegirían? ¿Hay alguna duda o hay retraso en la comunicación? Si me van siguiendo, jóvenes, sí pueden entender lo que les pregunté. Hola.
Se escucha muy cortado. Ok. Puede ser. ¿Alguien más me escucha cortado? ¿O nada más Linet? Ok, parece que todos, ¿verdad? Eh, Bueno, pero ¿se entiende la pregunta que hice? ¿Sí alcanzaron a escuchar la pregunta? En esas encuestas del restaurante, donde nos piden del 1 al 5, mide el nivel de servicio, mide el nivel o califica el sabor del platillo. ¿Qué más pide? La rapidez con la que fuiste atendido. Y ya pone ahí la anotación. 5 es excelente, 1 es pésimo. Esa escala de medición, ¿qué tipo de escala es? ¿Qué opinas? Inclusive no solamente en restaurantes, en diferentes tipos pues de empresas, ¿no? Cine, cuando te venden un carro, bienes y raíces, usan mucho este tipo pues de escala, ¿no? De encuesta o de instrumento para valorar qué tan bueno está haciendo el servicio. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tipo de escala es? ¿Ok? Alejandra dice que es escala de razón. ¿Los demás qué opinan? ¿Sí? ¿Los demás qué pueden decir? Escala de razón, solamente contestó Alejandra. Johan, escala de razón, ok. A ver, Alejandra, mientras tus compañeros escriben, ¿qué opinas? ¿Por qué es escala de razón desde tu punto de vista? Bueno, lo que estoy viendo en la diapositiva es que se relacionan entre dos valores. Y a lo que nos explicó de lo bueno y lo pesado, o lo ligero y lo pesado, pues está diciendo igual, solo utilizan dos valores, que es el 1 y el 5. No se están poniendo más números. Ah, bueno, pero ahí te pone del 1 al 5 y Oh, sí, sí. tú ya tachas el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, dependiendo del nivel, ¿no? Sí, Ok, ¿sí, sí o no? sí. Ok, ya con esta información, igual me faltó aquí ponerles tal vez el ejemplo gráfico. ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de escala es? Perdón. Para mí seguiría siendo pues la de razón. De razón, ok. ¿Alguien más que tenga algo diferente en mente? ¿Podría ser la nominal? ¿Por qué nominal, Mayra? Porque la nominal dice que los números sirven como etiquetas. Es como para decir leve, moderado, severo. Ajá. Pero Entonces, yo pienso que inclusive puede ser esa. ese ejemplo que estás comentando tampoco es nominal. Ese tipo de ejemplo es ordinal, jóvenes, ¿sí? Porque implica la jerarquía o el orden. Es un etiquetado, no es un dato exacto, no es un dato duro, ¿sí? Que te diga, tuve una atención de servicio del 85% de servicio. Ese sería ya un tipo de dato de razón, tal vez, ¿sí? Sin embargo, como te da la escala del 1 al 5, ese es un etiquetado, a pesar de que sean números, porque fíjate que aquí lo dice, los datos ordinales pueden ser numéricos o no numéricos, pero el 5, la etiqueta del 5 corresponde al tipo o al sentido de que es excelente, y el 1 a que es pésimo, ¿sí?
Entonces, como tienen este orden o este sentido de que el 5 es mejor y el 1 es peor, es ordinal. Para hacer un tipo de dato nominal implica que no tenga ese orden, como decir, ¿es hombre o es mujer? ¿Qué más da si es primero que te conteste la persona que sea hombre o que sea mujer? ¿Sale? El sentido es de que da lo mismo siempre y cuando estoy etiquetando, estoy identificando ese atributo. Es hombre, tiene esas características de que es un hombre. Es mujer, bueno, tiene esas características que engloba todo lo que es una mujer. Entonces, en el ejemplo de evalúa del 1 al 5 cómo es nuestro servicio, ok, cae en esta categoría, que es una escala ordinal. Estoy etiquetando el servicio porque tiene las características de que es una escala nominal, pero aparte le doy ese sentido de jerarquía y orden. Es decir, 5 es la aspiración de que todo empresa, trabajador, quisiera ganar un servicio de excelencia. 5. Aquellos que contesten 1 o 2, pues implica que no estuvieron satisfechos con el servicio, inclusive con un 3. Si ponemos un 3 es pues ni bien ni mal. ¿Sí? Usualmente cuando no sabemos si fue bueno o malo, pues nos vamos a ese punto intermedio, al 3, ni bien ni mal. Quiere decir que nos falta trabajo para que ese cliente salga satisfecho y el cliente en ese sentido de lo que él identificó o recibió en la atención y en el producto y en el servicio, pues no llenó su estándar para decir que está bueno, que está rico, que se sintió a gusto. Ese sentido de jerarquía es propio de la escala ordinal. ¿Sí? ¿Sí queda claro este último ejemplo? Ok. Entonces, ¿podemos continuar, jóvenes? Bien. Tenemos otro tipo de clasificación cuando medimos si es datos de sección transversal o datos de series de tiempo. Por favor, lee lo que está ahí. Tú mismo, hazlo. Y ahorita aterrizamos con algunos ejemplos. Bueno, Verónica les comentará. ¿Ok? A ver, ¿qué me puedes comentar? ¿Qué diferencia hay entre un dato de sección transversal y un dato de tipo de series de tiempo? Regreso al ejemplo. Ok, a ver, antes en el chat veo que Linet puso la escala de Likert es ordinal. Es correcto, es ordinal. ¿Sí? Si te fijas, usualmente la escala de Likert es este sentido de tener la calidad en más de 3 estados. ¿Sí?
porque no es una pregunta dicotómica, es decir, de dos opciones. Te da estos tres estados, ¿no? O es totalmente, o es más o menos, o no presenta esa característica. Entonces pueden ser 3, 5, 7, ¿no? Usualmente he visto que cuando hacen referencia a la escala de Likert, tienen estos 5 estados. Entonces, la escala de Likert es una escala de medición de tipo ordinal. ¿Vale? Ok. Regresamos acá entonces. A ver, ¿qué opina? Escala, digo, los datos clasificados por el tiempo. Los datos clasificados por el tiempo pueden ser de sección transversal o de datos de serie de tiempo. Ejemplo de ello, podemos asumir a este sentido de que les preguntaba la sesión pasada, si yo quisiera abrir un restaurante de comida oriental, ¿cómo debería de medir o de tomar mis datos? Estas encuestas que pudiera hacer para identificar si mi restaurante va a tener aceptación, pues tendría que tener este sentido de tomar datos tanto en forma transversal como en una serie de tiempo. Por lo siguiente, cuando es toma de datos de sección transversal, es porque estoy tomando los datos aproximadamente en el mismo momento. Es decir, en el día lunes me pongo a las 7 de la mañana, hago las encuestas a las personas que pasen por ahí, a las 12 del día vuelvo a hacer las preguntas y en la tarde, en la noche, vuelvo a hacer las preguntas y obviamente serán personas diferentes, pero estoy en ese mismo momento, en el día lunes. Vamos a imaginar, hoy lunes 1 de marzo, hago estas encuestas a través del día. Se le llama a este escenario datos tomados o datos de sección transversal. Los tomo en el día, es decir, en el mismo momento. Pero ¿qué pasa si tomo los datos hoy lunes 1 de marzo, el próximo lunes 8 de marzo y el próximo lunes, ¿qué? 16, 18 de marzo, algo así. Por ahí vamos. Entonces, ya esos días de diferencia, que en este caso es una semana de hoy lunes 1 de marzo al 8 de marzo y otra semana del 8 de marzo al 15 de marzo, ya fueron 3 tomas de datos en 3 momentos diferentes. Así lo decimos, ¿no? En 3 momentos diferentes. Es decir, estos datos son recolectados a lo largo de un periodo de tiempo. En este caso, el periodo de tiempo es una semana. ¿Será la misma encuesta? Muy probablemente sea la misma persona, porque tal vez estaré preguntando a las 7 de la mañana, el lunes 1 de marzo, el martes 8 de marzo, el lunes 8 de marzo y el lunes 15 de marzo, en el mismo horario. Y probablemente le toque a la misma persona responder 1 o 2 veces. Ya después veremos esta cuestión de repetir o no repetir al encuestado. Pero ahorita estamos haciendo alusión a hacer encuestas en forma de sección transversal en el mismo momento o en datos tomados a través de series de tiempo. Es decir, los recolectamos en un periodo dado. ¿Vemos la diferencia, jóvenes? En el chat pone Johan, puede ser también una votación electoral. Una votación electoral, ¿qué sería? ¿De serie de tiempo o de sección transversal? Transversal. ¿Qué característica hace que sea transversal, Johan? Ahí nada más pone el texto. Ahí puedes poner porque se da en el mismo día, ¿sí? En el mismo momento. ¿Qué característica sería, por ejemplo, la de preguntarle a la gente el ambiente laboral, el clima laboral? ¿Ok? Porque se toman horas, por ejemplo, de las 10 a.m. a las 6 p.m. Ajá, algo así va más o menos el horario. Y eso implica que esa toma de datos es sección transversal, se da en el mismo momento. Podemos hacer tal vez en la mañanita a las 11, 10, 11,
hacer un sondeo de quién va ganando las votaciones, y a la 1 otra vez, y a las 4 otra vez, y a las 6 otra vez, y puede variar el que vaya ganando en determinado momento del día, pero a final de cuentas el experimento, le llamamos experimento a hacer la votación, va a acabar a las 6 de la tarde y después de que hagamos el conteo de cada casilla. Entonces, a eso se le llama sección transversal. Pero en cambio, la encuesta de ambiente laboral, que se puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, ese es un tipo de ejemplo, es un dato que ejemplifica la serie de tiempo. A las mismas personas se les aplica la misma encuesta en un periodo diferente, en un momento diferente. Entonces, probablemente la organización, la carga de trabajo, inclusive si llegara a cambiar a un jefe directo o a un administrador, pues es válido hacer este tipo de instrumentos, aplicarlos tal vez una vez cada 6 meses. Con esto valoramos en un determinado momento cómo era ese clima laboral y en otro momento dado, 6 meses después, cómo se comportó el desempeño de los que van dando órdenes, de los que van obedeciendo, y esta lógica empresarial puede tomar decisiones en función de aplicar encuestas a través de diferentes momentos, de series de tiempo. ¿Eh? Ok. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Nos queda claro la diferencia entre cada una de ellas? ¿Vamos bien? Ok, si vamos bien, por ahí saldrá en el Google Classroom la siguiente actividad. ¿Vale? Del capítulo 1, el libro que les mostré hace rato, mira, acá está el capítulo 1, donde vienen todos los conceptos que hemos visto. Obviamente acá viene explicado en 29 hojas, ¿sale? De estas 29 hojas, pues el extracto es lo que les estoy presentando en estas diapositivas, ¿no? Pero la idea de esto es de que podamos entender ahí, les voy a abrir un foro para que ustedes escriban, bueno, primero elijan de estas definiciones, me escriban la diferencia entre los conceptos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estadística como dato numérico y la estadística como disciplina? ¿Cuál es la diferencia entre dato y conjunto de datos? La diferencia entre variable y observación, la diferencia entre muestra y población, encuesta muestral y censo, dato cualitativo y cuantitativo, cuál es la diferencia entre escala nominal y ordinal, la de intervalo y la de razón, y por último la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial. La mitad de la calificación de esta actividad es que ustedes pongan estas diferencias. Eliges una de estas, pones la diferencia que tienen estos dos conceptos, y la otra mitad será la retroalimentación a otro compañero. ¿Sí? Es la dinámica de un foro. Entonces, si hasta este punto te queda claro, pues dale, ya lo puedes empezar a trabajar. Si aún así tienes dudas, pásate al libro, checa estas páginas que están por acá, dale una lectura tal vez más rápida, no tanto a profundidad, simplemente aquellas donde tengas más inquietudes. Digo, si ahorita dices que no tienes duda, pero al momento de hacer la actividad te queda esa duda, pues échate el clavado en el libro, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto lo posteo un rato más ahí en el foro y continuamos con la siguiente presentación. Si gustas, tómate 5 minutos antes de continuar. El siguiente tema no es complicado, ya tiene que ver con números. El tema se llama sumatorias, pero sí, tómate esos 5 minutos, ve por un vaso de agua, vete a la ventana, tómate un respiro ahorita que es de día, que está saliendo ya el oxígeno de las plantas, y regresas acá conmigo, ¿te parece a las 10:30? Vamos a tomarnos estos minutos pues ahora sí, de relax, y regreso contigo. No te me vayas a ir, por favor. Seguimos 5 minutitos. Ok, ¿qué estabas escribiendo? Estabas escribiendo el ejemplo. Ok. Dale, si quieres, ahorita lo leemos, pero primero tómate tus 5 minutitos de break para ver la siguiente parte, que tiene que ver con números. A algunos se les ¿Maestro? complica, a otros no, pero seguimos. Alejandra, comenta.
Me acaba de decir Nancy que se le acabaron los datos, que por eso ya no está en la clase. Ok, que no se preocupe, no hay problema. Nancy estaba por aquí hace rato, ¿no? Ya ahorita no. Vale, pues, ok, entonces regresamos a la media, por favor. Te recomiendo que te pares, que te estires, ahora sí brinca, grita, canta, lo que sea, pero para que regreses un poco más activa para el siguiente tema. ¿Ok? Ahorita nos vemos.
¿Listos? Vamos a continuar con el siguiente tema. Cuando hablo de una sumatoria, ¿qué es lo primero que se viene a la mente, jóvenes? La sumatoria de, o si han escuchado en algún momento este concepto, ¿qué implica decir la sumatoria? A ver, levantando la mano si están conmigo, jóvenes, están aquí en la sesión, nada más para saber que estoy hablando con alguien. Ok, Johan, ahí está, Silvia, muy bien. Bueno, ya con ustedes dos, tres, ahí estamos pendientes, ya se están reportando. ¿Qué es la sumatoria? ¿O dónde la han escuchado? Según yo, la sumatoria es el resultado de una cifra, ¿no? De que juntas varios, eh, ¿cómo se dice? ¿Resultados? Varios resultados, ok. Tienes algo de razón. Cuando hablamos de una sumatoria, acá dice Mayra en el chat, la suma de números, ahí se me fue, la suma de números para obtener una cifra. Ok. Por definición es la sumatoria algebraica de términos. ¿Sí? Esa es una sumatoria. ¿Sí? El poder sumar ciertos términos que guardan una característica y que podemos iterar. Es decir, en la primera iteración, el término vale X cantidad. En la segunda iteración, la cantidad anterior más la nueva cantidad te dará una nueva cantidad. Y así sucesivamente hasta cumplir con n número de iteraciones. Iteración puede ser el número de rondas, el número de veces que debo de sumar, el número de situaciones a las cuales está indicado el problema. Entonces, una sumatoria tiene estas tres características, que tiene un valor inicial, un valor final y el término que se está sumando. Este término algebraico puede ser desde una simple X, algo muy elemental, hasta un término algebraico más complejo. Para no meternos en tanto detalle qué se le llama término algebraico, nada más quédate con esto en la cabeza, que la sumatoria es la suma de diferentes iteraciones de una fórmula. Y ya, se acabó. ¿Cuál es esa fórmula? Pues puede cambiar. Ahorita vamos a ver un par de ejercicios para identificar cómo se comporta esto. ¿Tienes la mano levantada, Alejandra? ¿Algún comentario? Ya te la bajé. Es la de hace rato. Era de hace rato. Ok, entonces ya la volviste a subir, ya te la volví a bajar. Listo. Entonces, por definición, entonces, tenemos que esta es la estructura de una sumatoria, ¿sí? Fíjate que aquí en este caso nuestro término es una X y usualmente vamos a tener X subíndice Y, donde ese subíndice Y va a ir incrementando la iteración dependiendo el número total de iteraciones que tengamos, hasta ese número total. Quiere decir que si tengo desde Y igual a 1 hasta N, aquí abstraemos este concepto de que es X subíndice 1 más X subíndice 2, o sea, es decir, el valor que tenga X subíndice 2, más X subíndice 3, 4, 5, etcétera, hasta llegar a X subíndice N. Cuando hablamos de una sumatoria, la operación algebraica principal es la suma. Voy a sumar cada uno de estos elementos
y al final me va a dar una suma totalizada, ¿no? La sumatoria. Entonces, partamos con este ejemplo que está aquí en pantalla. Igual, la sumatoria de x subíndice y hasta n igual a 3, y la fórmula, o en este caso a esto que le decimos fórmula, es el término algebraico, es simplemente x subíndice 1 más x subíndice 2 más x subíndice 3. Tengo 3 iteraciones, porque aquí la sumatoria me indica que va desde desde i igual a 1 hasta n igual a 3, o i igual a 3, mejor dicho. El índice toma ese valor de 1, de 2 y de 3. Tengo 3 iteraciones, 3 saltos, 3 vueltas, 3 rondas, como le quieras llamar. Al final de cuentas son 3 momentos donde voy a sumar. El ejemplo aquí dice que x subíndice 1 es igual a 5, x subíndice 2 es igual a 8, x subíndice 3 es igual a 14. Si yo tengo la operación de esta sumatoria, entonces x subíndice 1 es 5, más x subíndice 2, que es 8, más x subíndice 3, que es 14. El resultado de esa sumatoria es igual a 27, porque 5 más 8 más 14 son 27. Hasta este momento, comentarios. Si hay dudas, ahorita mismo te lo aclaro con este ejemplo sencillo. Si no hay dudas, avanzamos y elevamos el nivel de la sumatoria. Levantando la mano, los que tengan duda. Cambio la pregunta. Los que tengan duda. ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Avanzamos con el siguiente ejemplo, entonces. Si estamos hablando de la sumatoria de una constante, porque en el ejemplo anterior era la sumatoria de una variable, es decir, x. Pero cuando es una constante, la característica de una constante es que siempre vale lo mismo. Por eso se llama constante. Y a pesar de que yo tenga aquí identificado que voy a hacer la suma desde i igual a 1 hasta i igual a n, puede que n sea 5, 10, 15, 20, no lo sé, pero yo sé que n va a ser el número de veces que voy a hacer esa suma. Entonces n va a ser un número. Usualmente es diferente de 1. ¿Vale? Entonces, la sumatoria de una constante va a ser igual a n por la constante. Es decir, n número de veces. Si n vale 5, pues entonces aquí la constante deberá de ser multiplicada por 5. ¿Sí? No tengo la necesidad de hacer la suma tal cual. Si la constante vale 10, de 10 más 10, 20 más 10, 30 más 10, 40. No. Si en este caso n valiera 10 y c valiera 10, entonces con la simple multiplicación de n que vale 10 y c que vale 10, yo sé cuál es el resultado de esa sumatoria, porque estoy multiplicando n veces el valor de c. Es decir, 10 por 10 me va a dar 100. ¿Vale? Esta es una propiedad de las sumatorias. La sumatoria de una constante, entonces, es la multiplicación de n por la constante. ¿Hasta ese punto vamos claros? Ejemplo, aquí está, en pantalla. Esta sumatoria se ve representada por la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a 10. Y voy a sumar la constante 5. Fíjate que aquí hay una constante y se llama 5. Es decir, según la propiedad de la sumatoria de constantes, es la multiplicación de n por la constante. 10, que es el valor de n, por 5, que es el valor de la constante. 10 por 5, 50. ¿Vale? Levantando la manita a los que tengan dudas hasta este punto. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Avancemos con otro ejemplo de la sumatoria de una constante. ¿Qué pasa si yo ya tengo la media? ¿Sí? Y quiero sumar la media n número de veces. En este caso, el ejemplo indica que va desde la iteración 1 hasta la iteración n.
N puede ser 2, 10, 20, 30, el número que se te ocurra. Es el número de iteraciones que va a tener esta sumatoria. Pero la característica es que la media, aquí la podemos considerar como una constante, porque si yo tengo un conjunto de datos y obtengo la media de ese conjunto de datos, pues la media no va a estar variando. ¿Sí? Entonces, la fórmula de esta sumatoria es multiplicar n por esa media. Hice con ustedes el ejemplo de la edad en el grupo, creo que sí, ¿no? El primer día creo que hicimos el ejemplo de qué edad tenía cada uno de ustedes, obtuvimos esa media y creo yo salió una media de creo que 19, 20 años, ¿no? Algo así de 20 años. Si aquí n valiera 5, tendríamos que multiplicar ese n igual a 5, 5 por 20, que es la media de la edad de esa primera sesión. ¿Sí? X en este caso no es una variable, esto se llama X testada, y X testada, esa rayita ahí arriba se le llama testa. X testada corresponde a la representación de la media. Pasemos a un ejemplo pues, más complejo, ¿no? Digo, hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Veamos la siguiente fórmula. Sigue siendo la misma estructura. La sumatoria desde i igual a 1 a n. Voy a sumar n veces la siguiente fórmula o el siguiente término algebraico. La multiplicación de una constante por x subíndice i. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer cuando multiplicábamos, perdón, cuando sumábamos, cuando teníamos la sumatoria de una constante? Pues multiplicábamos la constante por el número de iteraciones, ¿sí? ¿Te acuerdas? Pero en este caso no es solamente la constante, sino es la constante por el valor de x subíndice i. Y eso lo voy a estar sumando. Es decir, multiplico el valor de la constante por el x subíndice i, es decir, el primer valor, luego eso se lo sumo al x, digo, a la constante por x subíndice 2, es decir, el segundo valor, y así sucesivamente hasta llegar a la última iteración, es decir, la multiplicación de c, la constante, por x subíndice n. Entonces, lo primero que tengo que hacer es las multiplicaciones de cada uno de estos términos. Y después de hacer las multiplicaciones, lo sumo. Eso es lo que dice la fórmula desarrollada de la sumatoria. Pero si entendemos que la constante es un valor que no va a cambiar, entonces yo lo que puedo hacer es sacar el valor de la constante de la sumatoria, esta c que estaba dentro de la sumatoria, y en lugar de hacer la operación de multiplicar la constante por cada uno de los términos, entonces lo que hago es sumo todos los términos y al final lo multiplico por la constante. ¿Sí? Repito, al tener una constante, como yo ya sé que el concepto de una constante es de que no va a variar, lo que varía es x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3, hasta x subíndice n. Eso implica que yo puedo hacer la suma de esas variables y al final multiplicarla. A ver, revisa esta fórmula y coméntame si tienes alguna duda sobre lo que estás viendo. ¿Te queda clara esta idea o esta fórmula? ¿Puedes abstraer el concepto de lo que es una constante de una variable, la diferencia? Si es así, hagamos el siguiente ejercicio. Vamos aquí. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Ahí está rápidamente cuál es la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo lo vemos en nuestra cabeza? ¿Cómo desarrollamos esta fórmula? A final de cuentas es una fórmula matemática y estadística es una subrama de las matemáticas. Entonces, forzosamente vamos a tener que interpretar estas fórmulas más adelante para poder encontrar no solamente la media, sino la desviación estándar, la varianza, la covarianza, el error estándar.
son fórmulas que implican la sumatoria de algo. Entonces, desarrollemos este ejercicio, ¿te parece? A ver, vámonos, ya acabamos. Silvia, hace rato nos faltó Silvia por participar. ¿Puedes abrir tu micrófono, Silvia? Vamos a imaginar que vas a pasar al pizarrón. Tú me dictas y yo escribo en el cuaderno. ¿Sí? Permíteme, déjame poner esto acá. ¿Estás con nosotros, Silvia? Silvia. Reportándose Silvia con nosotros. Bueno, empecemos por Alejandra. Alejandra, si yo tengo x subíndice 1 es igual a 5, x subíndice 2 es igual a 8, x subíndice 3 es igual a 14, y tengo un valor de una constante que vale 2. ¿Qué quiere decir? Que estos de aquí en algún momento dado pueden variar. Estos son variables. Pero este de aquí, este amigo de aquí, este es constante. ¿Estamos? Pregunta, ¿se aprecia el cuaderno o acerco la cámara? ¿Sí se ve bien? Sí, profe, sí se alcanza a mirar. Ok, bien. Ahora sí, gracias, Stanley. Y vamos con Ale nuevamente. Si yo quiero hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, la fórmula es c por x subíndice i. ¿Cómo resuelvo esta fórmula? Esta sumatoria, ¿cuál es el resultado? Si lo hago en forma extendida, lo que dice es que voy a multiplicar c por x subíndice i en la primera iteración, más c por x subíndice 2, aquí no es subíndice i, es subíndice 1, ¿vale? Más c x subíndice 3. Y ahí están las tres iteraciones. ¿Cómo traduzco esto? Pues c vale 2, x subíndice i vale 5, más 2 por x subíndice 2, que vale 8, más 2 por x subíndice 3, que vale en este caso 14. Y resuelvo. 2 por 5 son 10, 2 por 8, 16, 2 por 14 son 28, ¿verdad? Esta sumatoria me da como resultado 10 y 6, aquí son 26, 26 y 28, 6 y 8, 14, 2 y 2, 4 y 1, 5, 54. Fíjate que aquí tengo el valor de la sumatoria c por x subíndice i desde i igual a 1 a 3. O bien la sumatoria desde i igual a 1 a 3 de c por x subíndice i. Es el desarrollo de la sumatoria. ¿Este procedimiento te queda duda? ¿Te queda claro, mejor dicho? Si te queda claro que aquí hicimos la primera iteración, cuando x vale 1, la segunda iteración y la tercera, pues te va a quedar claro cuando sea desde i igual a 1 hasta n igual a 200, porque es hacer lo mismo, pero 200 veces, 200 sumas. Ahí ya se complica estar haciendo las multiplicaciones individuales. Y si tú tienes claro que la sumatoria de una constante por una variable es igual a sacar la constante, es decir, acá lo que voy a hacer es saco la constante de la sumatoria, aplico la sumatoria desde i igual a 1 a 3 de x subíndice i. ¿Esto es igual a qué?
Ahora solamente a x1 más x2 más x3. Y todo esto multiplicado por la c. Esto es igual a decir la c que vale 2 de la sumatoria de 5 más 8 más 14. Es decir, 2 que multiplica toda esta sumatoria, ¿cuánto me da? 5 y 8 son 13, ¿no? Y 14, 13 y 14 son 27. Y si yo multiplico 2 por 27, esto me va a dar 54. ¿Vale? Entonces, este 54 es igual al 54 de la sumatoria si lo hacemos paso a paso. Simplemente con interpretar esta ley distributiva donde dice que si tengo un término en común, yo lo puedo sacar y entonces agrupo esta sumatoria que me queda dentro y al final multiplica por ese valor constante, que en este caso es un 2. ¿Ok? Comentarios, señoritas, joven. Hasta este punto vamos bien. Si vamos bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿te parece? Voy a darle vuelta al cuaderno porque si no, no va a caber. Ok. Ve teniendo ahí tu cuaderno o una hoja de reuso, hoja blanca, no importa. El chiste es que puedas desarrollar el siguiente ejercicio. X1 es igual a 5. X2 es igual a 8. X3 es igual a 14. A es igual a 2. Y1 es igual a 7. Y2 es igual a 3. Y3 es igual a 8. Y B es igual a 4. Vamos a resolver la siguiente sumatoria. La sumatoria, oh, qué fea sumatoria. No puedo estar viendo la pantalla y escribiendo. Ahí va de nuevo. La sumatoria es como una letra E invertida. Esta es la letra sigma mayúscula. En el alfabeto griego, la letra sigma mayúscula representa la sumatoria. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de la siguiente fórmula o de los siguientes términos algebraicos. 2x subíndice i más 4y subíndice i. ¿Cuál es este resultado? A ver, en 5 minutos podrás resolverlo. ¿Lo quieres resolver tú solo o lo resolvemos todos juntos? ¿Qué opinas? Ok, déjate hecho una manita. Primero, identificas que aquí tengo valor constante, valor constante. Si tengo valores constantes, los puedo sacar de la sumatoria. Y al tener una sumatoria con una suma, también aquí puedo aplicar la ley distributiva. Voy a distribuir la sumatoria. Entonces puedo tener lo siguiente. La sumatoria desde 1 a 3. Esta es otra forma de representarlo. Tu valor inicial, tu valor final, de 2x subíndice i más la sumatoria de 1 a 3 de 4y subíndice i. ¿Vale?
Nuevamente, tengo valor constante, ¿Qué dijimos que podíamos hacer con los valores constantes? Los podemos sacar de la sumatoria. Y entonces esto es igual a decir 2 por la sumatoria de 1 a 3 de x subíndice y más 4 por la sumatoria de 1 a 3 de y subíndice i. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? ¿Ok? Si yo ya sé que al final voy a multiplicar por 2 el valor de esta sumatoria y por 4 esta sumatoria, al final tengo que entender que voy a sumar esas dos sumas. Vámonos por partes. Requiero saber cuál es el valor de la sumatoria de 1 a 3 de x subíndice y el valor de la sumatoria de 1 a 3 de y subíndice i. Tengo estos valores aquí. Entonces digo lo siguiente. 2 por ¿cuánto vale esto? Cuando x valga 1, subíndice igual a 1, en la primera iteración vale 5, en la segunda iteración vale 8 y en la tercera iteración vale 14. Es decir, la sumatoria de 1 a 3 de x subíndice y es 5 más 8 más 14. La primera iteración, la segunda, la tercera. ¿Vale? Signo de más, que es este de aquí. ¿Vale? El 4 bajo el 4 y nuevamente, ¿cuánto vale la sumatoria de 1 a 3 de y subíndice i? En la primera iteración, y subíndice i vale 7. 7 y 8. ¿Así? ¿Ok? ¿Cuánto es el valor de esta suma? ¿Cuánto es el valor de esta suma? A ver, ayúdame. 5 más 8 más 14. Pongo el 2 y la suma de 5 más 8 más 14, 27, ¿verdad? 27. ¿Ok? Después bajo el 4 porque es el valor constante. ¿Y cuánto es la suma de 7 más 8, perdón, 7 más 3 más 8? 18. 18, ok. Entonces, ¿qué sigue? Pues ahora sí multiplicar. Un error que luego cometen algebraico es de que multiplican el 2 por el 5 nada más y el 4 por el 7 y después suman. Y no, como estos paréntesis agrupan la operación de la sumatoria, primero resuelvo la sumatoria y luego multiplico. Aplico el valor de la suma y luego multiplico. ¿Sí? Este 4 no afecta solamente al 7, afecta al valor de toda la suma. Este 2 no afecta solamente al 5, afecta al valor de toda la suma que está dentro del paréntesis. Es decir, el 2 afecta al 5, el 2 al 8 y el 2 al 14. Ya sea que primero sumes y al final multipliques por 2, o que el 2 Profe, lo no lo metas... quiero interrumpir, pero ya tenemos que salirnos porque ya empezó otra clase. Ah, ok. Bueno, estoy cerrando. Entonces, ¿cómo queda esta multiplicación rápidamente? Acá dijimos que era 54. Y por este otro lado, ¿cuánto es? 72. 72. 4 por 18 es 72. Y 72 más 54. Esto es igual a 126. 126. Ajá. Entonces, para cerrar, fíjate que aquí ya estamos mezclando algunos conceptos de álgebra, el orden de los operadores, agrupación, ¿sí? Si gustas, lo retomamos la siguiente sesión. Nada más acuérdate que vamos a empezar a ver algunas cuestiones que viste en la prepa en cuestión de matemáticas. Pues ahora sí que ya no hay tiempo para dudas, comentarios. Espero que la siguiente sesión nos quede claro que nos vemos a las 9 el lunes, o si gustas en la sesión del miércoles de 9 a 11, volvemos a preguntar y dejamos ya el horario bien establecido. ¿Te parece? Ok, entonces para los compañeros que pues ya no sabían qué onda, lunes y miércoles de 9 a 11 va a Ajá. quedar. Lunes estadística, miércoles costos
pero el miércoles volvemos a hacer la última, pues ahora sí, encuesta, vamos a ponerlo así, Ok. para realmente saber si nos si nos va a acomodar este horario, porque ahorita pues vi poca asistencia, pero creo yo fue por el error de que nos íbamos a ver a las 7 y yo estaba en otra liga y que no me mandaron mensajito por WhatsApp. Entonces ahí sí acepto ahí el error. Fue un malentendido mío acá en mi orden de ligas. Imagínense, tengo 10 grupos, entonces me perdí, la verdad me perdí en entrar No a se la liga. preocupe, profe. Nomás le podré pedir un favorcito de ponerlo en el chat para avisarle así a los compañeros, Ah, ok. porfi. ¿En cuál chat? Aquí está bien o en el Classroom, como guste, para que quede ahí grabado, pues, y no se les olvide. Ok, subo la liga de esta grabación ahí en el Classroom y lo pongo ahí como mensaje para vernos en costos el siguiente miércoles. ¿Te parece? Ok, profe, muchísimas gracias. Buen Ok, día. no, gracias a ustedes, nos estamos viendo. Bonito día. Gracias, bonito día, Gracias, nos vemos. Hasta luego.